Hola, ¿qué tal, Canex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos aquí un lunes más en nuestro canal de YouTube donde os acercamos todo lo relacionado con el estándar KNX y en esta ocasión vamos a ver el segundo tutorial del dispositivo IoT Dashboard del fabricante ABB, el cual os estamos intentando introducir en el conocimiento de este gran dispositivo que a mí me ha encantado cuando lo he analizado y espero que os sirva estos tutoriales o esta saga de tutoriales para que os podáis desarrollar vuestros propios proyectos con un dispositivo de esta categoría. Así que nada, os dejo con el tuto y espero que os guste. ¡Comenzamos! Vale, pues para la instalación del IoT Dashboard nos descargamos el software desde la web del fabricante. Este es el enlace donde os podéis descargar este software. Ejecutamos el archivo y se nos abre una ventana de diálogo donde nos pregunta si damos permiso a ejecutar el archivo y pinchamos en ejecutar. Es decir, una vez que yo me descargo el archivo al escritorio, le doy a ejecutar, se me abre esta ventana de diálogo, ¿de acuerdo? Donde me va a preguntar, oye, ¿quieres ejecutar el archivo? ¿Quieres instalarlo? Y lo que hacemos es pinchar en ejecutar. Una vez que le he dado a esa ventana de diálogo, le he dado a ejecutar, se me abre otra ventana donde me dice cómo quieres instalarlo, es decir, en qué idioma quieres instalarlo. Te da tres opciones, inglés, alemán o en francés, ¿de acuerdo? Bueno, pues si a no ser que sepas hablar francés o sepas hablar alemán, pues si no, pues lo instalas en inglés y le das a siguiente, a next. Se abre otra ventana de diálogo donde nos da la bienvenida con un asistente de configuración de instalación, le damos a siguiente y aceptamos los términos del uso de la licencia, le damos a siguiente. Después, por defecto, se selecciona la carpeta de instalación en el PC, es decir, se nos abre una ventana de diálogo donde nos dice, oye, ¿dónde quieres instalar, en qué carpeta quieres instalar este programa? O bien la puedes seleccionar tú, o bien dejas la que se crea por defecto, que es la ventana que he hecho el pantallazo. Yo he dejado que se cree por defecto, que se guarde en la que ha creado el propio software por defecto al hacer la instalación en mi ordenador. Bueno, aceptamos ese y le damos siguiente. Después se nos abre una ventana de diálogo para confirmar, realizar la instalación del software. Le decimos que sí, que no la instale. En caso de abrirse una ventana de confirmación de ejecutar el archivo, pinchamos en ejecutar. ¿Desea ejecutar el archivo? Sí, lo ejecutamos. Y por último, te dice que se ha instalado completamente el software, que si quieres terminar ya lo que es el asistente de instalación y si quieres lanzar el IoT, sí que se te abra el software. Y se ejecuta el programa automáticamente, porque antes hemos dejado este check habilitado para que nos lance el software. Si no quiero lanzar el software, pues deshabilito este check, ¿de acuerdo? Se nos abre esta ventana indicando que va a iniciarse el software del IoT Dashboard Tool. Y se nos abre esta ventana para empezar a trabajar en el IoT. Por defecto tenemos tres iconos. Nuevo proyecto, abrir un proyecto ya existente o cambiar el lenguaje. Si queremos cambiar el lenguaje, siempre cambiaremos entre los tres lenguajes que hemos visto. Alemán, francés e inglés. No lo vamos a poder poner en español. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, ya decidimos si lo que queremos hacer es crear un nuevo proyecto, abrir un proyecto o cambiar el lenguaje, ¿de acuerdo? También se nos crea un acceso directo en nuestro escritorio, que es este icono que tenéis aquí, ¿ok? Bueno, pues esto ya lo hemos visto, de los tres iconos que tenemos en el menú principal de la ventana que una vez que se instala el proyecto, el software, pues como digo, tenemos que crear un nuevo proyecto, abrir un proyecto o modificar el lenguaje del IoT, ¿de acuerdo? Del software. Para crear un nuevo proyecto, lo que tengo que poner es indicar el nombre del proyecto y en el patch vamos a indicar la ruta en nuestro ordenador donde se guardará el proyecto. ¿De acuerdo? En caso que queramos establecer una ruta específica. Luego en I have
ETS Project, lo seleccionamos cuando no tenemos o no queremos sincronizar el software con el proyecto ETS, ¿de acuerdo? Es decir, no tengo un proyecto de ETS, no hace falta sincronizarlo con ETS. Si elijo la siguiente opción, sincronizar el proyecto con ETS, entonces sí voy a poder, cualquier cambio que se produzca en el software se va a emparejar directamente con ETS. En el caso que yo tenga hecho el proyecto con ETS, tendré que seleccionar esa opción, que no tengo ningún proyecto creado con ETS, es decir, quiero empezar a trabajar partiendo desde el software del IoT, pues entonces tendría que seleccionar la primera opción, ¿ok? Bueno, pues en caso del siguiente icono, el de abrir un proyecto, pues simplemente al pinchar en la carpeta de abrir el proyecto, se me abrirá una ventana de diálogo donde me marca todos los proyectos que tenga creados, seleccionaré el proyecto que quiero elegir y le digo directamente abrir, ¿de acuerdo? Más cosas. Lenguaje. Bueno, el lenguaje, lo que he dicho antes, podéis cambiar entre los tres idiomas principales, podéis cambiar el idioma del software. Vale, una vez que hemos hecho esa configuración y hemos creado un nuevo proyecto indicándole el nombre y dónde lo queremos guardar, se nos va a abrir esta ventana, que es la ventana donde vamos a trabajar nuestra supervisión del IoT. ¿De acuerdo? Esta ventana la vamos a dividir en 6 sectores. El sector principal, o número 1, que es este de aquí arriba, es la barra de herramientas y controles. La número 2, que es esta que tenemos aquí, es la ventana de estructura o vista de nuestro proyecto. La número 3, que es esta, ventana de tareas donde se describen los controles utilizados en el proyecto. La ventana número 4, que es esta, es ventana de mosaico donde se muestran todas las páginas creadas con los controles utilizados. Ventana número 5, donde se asigna, ventana de asignación, donde se muestra la información de la ventana seleccionada. Ventana número 6 es la ventana de navegación, donde se representa todo nuestro edificio importado desde ETS. Aquí aparecerá la vista de edificio de nuestro proyecto de ETS en caso de lo que lo hayamos importado. Que no lo hemos importado, vamos a crear un proyecto nuevo, pues lo podemos crear desde aquí. Aquí también podemos crear nuestro edificio con las estancias, los pasillos, las escaleras, los cuadros eléctricos, igual que lo hemos hecho en ETS. Bueno, pues vamos a ir viendo las distintas funciones que tiene la barra principal de los iconos que tiene la barra principal del software. Estos tres son los que hemos visto al principio, o bien crear un nuevo proyecto, abrir proyecto o cerrar proyecto. Desde aquí, desde este icono, salvar proyecto, pues bueno, guardamos los cambios que hemos realizado en nuestro proyecto. El software, cuando tú vayas, una vez que hayas hecho tu proyecto aquí en este software y lo quieras subir al aparato, ¿de acuerdo? Porque tú cuando trabajas en el software, estás trabajando en tu ordenador, no estás trabajando en el aparato, ¿de acuerdo? Una vez que tú ya has terminado tu proyecto en este software que está en tu ordenador, tú lo puedes cargar al dispositivo. Pero una cosa que tienes que tener en cuenta que te va a decir el software es que antes de cargar el proyecto al dispositivo, si no lo has guardado, tienes que guardarlo. ¿De acuerdo? Por tanto, te va a decir, oye, salva el proyecto antes de cargarlo. Entonces tendremos que pinchar en el icono, en este icono, para salvar el proyecto. ¿De acuerdo? Bueno, pues estos dos iconos sirven para deshacer o rehacer un paso que hayamos dado dentro de lo que es nuestro proyecto. Desde aquí insertamos las distintas funciones que podemos tener como aplicaciones, controles gráficas o interfaces de usuario. Es decir, aquí es donde vamos a tener el botón para hacer un control RGB, para realizar una gráfica. Es decir, todos esos iconos, controles que vamos a utilizar en nuestra supervisión, desde dónde están almacenados para poder seleccionarlos e insertarlos dentro de nuestro cuadrado de supervisión, desde este icono. ¿De acuerdo? Desde aquí lo buscaremos. Luego tendremos estos tres iconos, que el primero significa que es el guardamos el panel personalizado que ha creado con el IoT. El siguiente cambia el idioma del IoT y el siguiente muestra la ayuda del IoT, es decir, que se te abre un navegador donde aparece directamente lo que es la ayuda en inglés del IoT. Estos dos iconos, el de hacer la copia de seguridad o restaurar, es decir, la primera permite realizar una copia de seguridad de su proyecto, que es este icono, ¿de acuerdo? Y el siguiente
En este caso, en caso de pérdida de datos, le permite restaurar un proyecto del que tenga realizada previamente la copia de seguridad. ¿De acuerdo? Es decir, también IoT te permite crear copia de seguridad y almacenarlas en tu ordenador. Este icono nos indica o sirve para abrir la estructura en algo del proyecto con todas sus características. Este es que viene a continuación para sincronizar, es decir, cuando yo quiero sincronizar los cambios que tenga hechos con mi proyecto de ETS que está hecho, tengo que pinchar en este icono. ¿De acuerdo? Es decir, yo imaginaros que creo una dirección de grupo dentro de este software, pero el proyecto ETS, es decir, el software ETS, no se ha enterado que yo he creado esa dirección de grupo. Pues una vez que yo pincho en sincronizar, es cuando pasa esa dirección de grupo desde el software del IoT al software del ETS y por tanto aparece después en el proyecto de ETS. Desde aquí cambiamos de proyecto seleccionando en ETS y lo sincroniza con IoT. En el caso de disponer de 2 o más proyectos abiertos en ETS5, podrás seleccionar con el que quieres sincronizar. ¿De acuerdo? Esto es por si quieres cerrar ese proyecto y quieres abrir otro proyecto nuevo y ese proyecto nuevo que tienes en este software quieres emparejarlo con otro proyecto de ETS. Pues entonces, igual que tienes una ventana para abrir un nuevo proyecto de IoT, necesitas un botón para abrir la ventana de qué proyecto de ETS se tiene que sincronizar con ese proyecto de IoT. Y desde este botón lo abrimos. Una cosa importante, IoT no te va a localizar el proyecto de ETS a sincronizar como ETS no lo tengas abierto. Es decir, yo tengo que abrir ETS, seleccionar el proyecto, ¿de acuerdo? Tenerlo abierto y al tenerlo abierto es cuando me lo va a localizar IoT, ¿vale? Esto es un error común que cuando empezamos a trabajar nosotros con IoT no sabíamos por qué unas veces sí, otras veces no, y era porque unas veces teníamos el ETS abierto y otras veces no lo teníamos abierto, ¿de acuerdo? Por tanto, si tú quieres que sincronice IoT con tu proyecto de ETS, lo fundamental es que tenga el proyecto de ETS abierto. Si tienes 3 ventanas de proyecto en ETS abiertas, aquí en esta ventana que veis aparecerán 3 proyectos de ETS y tú seleccionarás con cuál quieres que sincronice, ¿de acuerdo? Por tanto, no te equivoques, porque si te equivocas, lo único que te puede pasar es que o añada o borre direcciones de grupo en tu o estructura de tu edificio dentro del entorno de ETS. Bueno, luego tenemos las opciones de proyecto donde se configuran todas estas opciones, como por ejemplo configurar la fecha, hora, zona horaria y su sincronización. Se asignan símbolos de las funciones creadas y se pueden crear nuevas funciones. Se almacenan las traducciones de funciones, parámetros o descripciones. Se especifica la localización del aparato y los días específicos que son fin de semana, ¿de acuerdo? Para aquellos que no empiezan el fin de semana, digamos, en sábado y domingo, sino aquellas empresas a lo mejor que trabajan en sábado y domingo no empiezan la semana en el lunes, a lo mejor empieza la semana en el miércoles, porque para ellos sábado y domingo es un día habitual. Por eso, algunas veces es importante saber para ti, para tu uso de la herramienta, cuándo empieza tu semana, ¿de acuerdo? A ver, que me salto aquí. Eh, User, que es donde tenemos la configuración del usuario y sus derechos y jerarquías. La estadística, que muestra la estadística general del proyecto. El acceso para actualizar la versión del servidor en caso de que quieras hacer una actualización del dispositivo. En Security cambia los certificados de seguridad del servidor por si quieres aumentar la seguridad del dispositivo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, quieres añadirle una VPN. Backup crea o restaura la copia de seguridad. ULOAP o Setting o User Guide es carga la configuración en el dispositivo. En Settings es donde cambiamos la configuración de la red del servidor IoT. Y la guía donde abre la ventana de ayuda. ¿De acuerdo? Bueno, estos son los iconos a voz de pronto para que sepáis para qué sirve cada uno. ¿Ok? Bueno, pues una vez que ya hemos visto cómo funciona el IoT, hay que tener en cuenta que para que ETS se pueda emparejar con el IoT o al revés, tenemos que descargarnos una apps desde el portal web de CanaX que es gratuita y esa app al descargármela y instalarla dentro de ETS me va a permitir que yo pueda emparejar el software del IoT con el ETS. Por tanto, para yo poder descargarme esa app, tengo que entrar dentro del portal web de CanaX con mi usuario y mi contraseña
como partner, como KNX Partner, ¿de acuerdo? Me voy a tienda, pincho en tienda una vez que estoy dentro de mi área privada y pincho en todas las ETS apps. Allí voy a poner, en la búsqueda, voy a poner IoT Dashboard y le voy a dar a buscar. Y cuando le doy a buscar, me aparece, ay, perdón, a ver, aquí, me aparece la herramienta. ¿Qué es esta? ABB IoT ETS Dashboard. Precio de la herramienta, 0 euros. ¿Veis? 0 euros. Pues le doy a comprar. Porque las apps que son gratuitas en el portal web de KNX, aunque el coste sea 0, tengo que hacer todo el asistente de compra como si hubiese hecho una compra con una cantidad de dinero. Se va a generar tu ticket, tu factura, todo, exactamente todo igual, pero con importe cero, ¿de acuerdo? Vale, pues bueno, pues yo le digo que sí, que la voy a comprar, se me abre, se me queda la almacenada en mi carrito la compra que he seleccionado con importe cero, le doy a checkout y empieza el asistente de compra, ¿de acuerdo? Donde en primer lugar se muestra qué selección he hecho para mi compra, que es la vista general. Después me dice el tema de la factura, que está libre de cargos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego se me va a dar una licencia o un número que la tengo que emparejar con mi licencia de ETS. ¿De acuerdo? Esa licencia de ETS la tengo que añadir aquí, ¿de acuerdo? La tengo que añadir aquí y descargarme la apps. ¿Veis? Una vez que he añadido mi número de licencia, me descargo la apps. Una vez que me he descargado la apps a mi escritorio, me voy al ETS, abro la ventana de aplicaciones y pincho en más. Cuando pincho en más, lo que me hace es seleccionar la app que quiero añadir y la añado al ETS. ¿De acuerdo? Una vez que la haya emparejado con mi licencia, aparecerá validada sin el icono este que viene aquí, sin el icono este que viene aquí, de que es prohibido, ¿de acuerdo? Es decir, que la puedo ya usar, porque ya la he emparejado con mi licencia de ETS, ¿de acuerdo? Vale, ¿cómo puedo hacer la estructura de topología con el IoT? Pues mirad, puedo tener mi IoT conectado al bus donde tengo todos los dispositivos y puedo conectar mi cable de red directamente al router, donde también tendré conectado ahí otros dispositivos como por ejemplo un IP router. Y a través de IP podré comunicar en las distintas líneas y áreas que yo tenga en mi instalación. Luego puedo también hacer otra configuración donde yo puedo comunicar mediante el primer puerto directamente a Internet y por el segundo puerto comunicar en red local con los dispositivos a velocidad de IP. ¿De acuerdo? También muy útil. En definitiva podemos tener esta configuración de instalación en mi proyecto. Es decir, puedo tener todos mis dispositivos conectados al bus, ¿de acuerdo? Aquellos que vayan conectados a nivel de IP, pues puedo tener mi nivel de IP conectado a mis dispositivos. El IoT se va a conectar directamente con el portal web de ABB para poder acceder a la instalación de forma remota. En el caso de que lo haga en forma local, no me va a hacer falta el portal web de ABB, pero en caso de que sea desde fuera de la instalación, sí me va a hacer falta el portal web de ABB, ¿de acuerdo? Eh, Voy a necesitar un ordenador donde tenga instalado la herramienta IoT, que es esta, y la supervisión de la herramienta del IoT o la supervisión web del IoT también la puedo monitorizar desde un ordenador dentro de mi instalación o incluso fuera de mi instalación o también a través de un dispositivo móvil, tablet o lo que sea. Y también puedo emparejar ETS con el IoT. Digamos que esta es la configuración global o la estructura de topología que va a tener el IoT en una instalación. ¿De acuerdo? IoT conectado a bus con el resto de dispositivos, en la estructura donde le pertenezca, conectado a red. Luego voy a tener mi software en un ordenador para hacer lo que es la herramienta de configuración y puedo conectarme al web server del IoT o bien a través de un ordenador, a través de un teléfono móvil o a través de una iPad o una tablet, ¿de acuerdo? Y voy a poder emparejar el IoT con ETS por medio de la herramienta, ¿de acuerdo? Que el ordenador puede ser el mismo, aunque aquí han puesto dos ordenadores, el ordenador es el mismo. Donde tiene el ETS y tiene la herramienta es el mismo, ¿de acuerdo?
Vale, vamos a ver ahora cómo sincronizar un proyecto que tenemos en ETS con el IoT. En primer lugar, lo que hago es que voy a crear un nuevo proyecto, que le voy a poner un nombre, por ejemplo, yo aquí he puesto Chiclana, que es un proyecto real que estábamos haciendo, y voy a seleccionar, en vez de no tengo un proyecto en ETS, voy a seleccionar tengo un proyecto en ETS. Como el ETS lo tengo abierto con el proyecto abierto, me lo va a localizar, me lo va a visualizar aquí. Lo selecciono y le digo crear. Una vez que esté creado, si os fijáis, tengo por un lado lo que es la topología de mi edificio y las direcciones de grupo de mi proyecto. ¿De acuerdo? A la izquierda, la topología del edificio que ha importado de ETS y a la derecha, la dirección de grupo que ha importado de ETS. Esto es lo que hay en mi proyecto. ¿De acuerdo? Mi proyecto de ETS. Ahora yo lo que hago es creo una nueva planta, que esta que he puesto yo aquí, planta para sincronizar. Creo una nueva planta y al crear una nueva planta, si os fijáis, el icono no es de color verde, es de color gris. Esto me va a indicar que no está sincronizado con ETS. Por tanto, aquellos que los vea en un color diferente me van a indicar que son creaciones mías nuevas dentro del software de IoT, pero que no han sido sincronizadas con ETS. ¿De acuerdo? Por tanto, para yo poder sincronizar eso en ETS, lo único que necesito es lo que he dicho al principio. Pinchamos en el botón sincronizar, sincroniza con ETS y ya cambia el icono de gris a verde. Y en mi proyecto de ETS aparece la nueva planta que hemos hecho en el IoT. Por tanto, no nos hace falta trabajar en ETS y en IoT. Tú puedes trabajar en el IoT y ampliando tu edificio y ampliando tu dirección de grupo lo que quieras, porque después con el botón sincronización te lo va a exportar directamente a ETS. Vale, vamos a abrir ahora lo que es el software de edición. Vamos a abrir el software de edición, el IoT Dashboard Tool. Lo vamos a ver en detalle. Voy a cargar un proyecto ejemplo y vamos a ver cómo se trabaja y veréis lo fácil que es trabajar con el IoT. Vamos a ello.